En la antijuricidad, ¿qué es lo que vimos? Finalmente es otro filtro de los llamados, digamos, pasos para cometer un delito. Habíamos visto la acción, la tipicidad o el tipo, y luego la antijuricidad, como aquellas normas que autorizan alguna conducta que está prohibida por el derecho penal también, ¿no? Entonces, acá básicamente el meollo del asunto está en las causales de justificación, ¿no? Ahí se unió otra persona. Bien. Esperemos que entre. Parece que el Alejandro Astorga. Bien. Hola, sí, soy de la Astorga. Sí, mira, nosotros estamos empezando antijuricidad. ¿Tú no necesitas que empecemos de antes o...? Espérame, estoy acá, estoy leyendo. ¿Dónde me quedé? Me Porque quedé acá. habíamos hecho otros dos videos con tipicidad. Ah, ¿Cachai? no, 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 yo voy más adelante, ¿no? Démosle nomás de dónde están. No hay Ya. problema. Le decía a la Sofía que... Bueno, está la Sofía, y va a llegar el Ricardo igual. La tipicidad es básicamente el segundo filtro y la antijuricidad sería el tercer filtro, ¿no? Es como aquellas normas que autorizan alguna conducta que a la vez prohíbe el derecho penal, ¿no? A eso se le van a llamar genéricamente causales de justificación, ¿no? Y aquí, no, bueno, acá estos conceptos los pregunta el profesor, pero no creo que le dé mucho color, ¿ya? En general no son de mucha complejidad tampoco. El concepto claramente que sí, está acá, no sé si tú lo puedes, Alejandro, ¿lo puedes leer esta parte? Dice, concepto, las circunstancias expresamente establecidas en la ley que permiten, autorizan o imponen a una persona la realización de una determinada conducta típica, la que es, sin embargo, lícita. Ya, pues ahí nos encontramos con lo que estamos diciendo, ¿cachai? Y van a separarse en dos grandes grupos, ¿no? Aquellas que tienden a la preservación de un derecho, que van a estar la legítima defensa y el estado de necesidad, y las otras, básicamente, a la actuación de un derecho, que van a ser dentro de la misma el cumplimiento de un deber, un oficio, ¿ya? Y las segundas que, perdón, bueno, las segundas que en realidad son ausencia de interés, no hay consentimiento. Y ahí vamos a ver causales de toda tipicidad objetiva y cuando el tipo lo pide, cuando la norma lo pide, por ejemplo, en violación, o no sé, en robo, si yo autorizo que me roben, no es un robo, bueno, ¿cachai? Entonces el tipo penal Fernando, está construido, dime. sí, consulta. Tú recién leíste bastante rápido, pero en ese asunto de los casos, por ejemplo, tú nombraste varios casos. Lo vamos a ver eh, más adelante, pues. Si estamos aquí claro, metiéndonos nomás, pues, pero estos son los dos grandes grupos, las que son, es las que se separan en un derecho, ¿no? En un interés preponderante para cuidar un derecho, y aquellas básicamente que no existe el interés por protegerlo, o sea, no hay consentimiento, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, aquí vamos a encontrar todos los casos. Revisémoslo, ¿ya? Acá está la ya. legítima defensa. La legítima defensa es una de las causales o sea, básicamente de justificación, pero que va a obrar, ¿no? En legítima defensa quien actúe o quien efectúe una acción típica racionalmente necesaria para repeler o impedir una agresión ilegítima no provocada por él y dirigida contra de su persona, derechos o los de un tercero. Acá está, digamos, la justificación, ¿no? No creo que lo tengamos que leer, pero mira, Sí, nadie está no, no, obligado sí a se soportar un ataque entiende. legítimo, facultad de policía, justificación de defensa necesaria. Y acá está la enumeración de los artículos, ¿no? Artículo 10, 4, 5, 6 y 6 inciso final. La primera, este artículo hay que saberse la memoria. No sé si podéis leerlo, Sofía. El artículo 10 están exentos de responsabilidad criminal. El número 4 dice el que obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primera, agresión ilegítima. Segunda, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y tercera, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Ya, ahí están los requisitos, ¿no? Aquí están los requisitos, digamos, de la misma legítima defensa, que ya lo leímos. Y acá está el requisito de la agresión ilegítima específicamente, ¿no? Podemos resumir lo que es efectivamente una acción encaminada a dañar o poner en peligro. Siempre esa es dañar o poner en peligro. Ilegítima porque no está autorizada y real, actual, inminente por lo que ya sabemos. Real, que no es imaginario, ¿no? Actual, que se está desarrollando, y inminente, que está próximo, ¿no? Espacio temporal. El segundo requisito es el tema de la defensa necesaria. Acá hay cosas importantes en cuanto a, no sé si puedes leer la lámina tú, Alejandro. Sí, vamos a ver. Dice, una conducta típica defensiva
La 2 es que la defensa sea necesaria. Esto implica que la conducta típica empleada debe tener por objetivo impedir o repeler una agresión ilegítima. Y la tercera reacción defensiva necesaria sería que la defensa sea racional. Esto supone que una valoración comparativa que, considerando las características personales del defensor y las particulares de la defensa empleada, aparece ex ante como la menos lesiva o gravosa, considerando las características personales del agresor y las particulares de la agresión ilegítima que están destinadas a impedir o repeler. Ya, aquí está el ejemplo que decía la Sofía, bueno, el ejemplo de la racionalidad, ¿no? El tema que había planteado el profe, el tema de, no sé, pues si vas a ir a la calle y tú eres policía de Franco y te vienen a asaltar, ¿no? Y tú le disparas, ¿no? No sé si es dispararle sería racional, o dispararle la pierna, no sé. Al final parece que definieron en el curso que la racionalidad tenía que ver con eso, una evaluación de, digamos, de una situación anterior, ¿no? Y cuál sería la menos dañosa o lesiva, como dice. En ese caso parece que definieron que sería como dispararle en la pierna, aunque yo sigo considerando no racional. Pero igual, no sé qué piensan ustedes. Yo tampoco encuentro que sea racional, o sea, porque el medio empleado, o sea, si, a menos que el muchacho, el delincuente, tome una arma también y saque un arma Esa es la idea, y el pues. otro, La persona tenía una cuchilla. Es el ejemplo de la persona te va a matar. ya tenía una cuchilla. Sí, te va a matar. Te va a matar. O sea, Entonces, sí, si tenía la cuchilla, directamente la intencionalidad era matar a la persona, ir al blanco directamente, había que defenderse. Si él tiene el arma, no sé, pues, si es que ahora si está de franco, ¿puede usar el arma? claro, es que ahí la valoración era efectivamente en el espacio temporal era próximo, era real y era inminente. Entonces, yo creo que era el medio empleado que tenía, era, si bien es cierto, no sé si quizá el menos lesivo, sí era el más efectivo. En cuanto a que, no sé, pues la persona, me imagino yo, te va a atacar, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo repelí? Mira, no sé, Claro. al final concluyeron que parece que un compañero concluyó o le dijo al profesor que finalmente sería como dispararle en la pierna, sería lo Claro, menos lo lesivo. menos dañoso, gravoso para Exacto. Ya, el, claro, después para viene dejarlo. sí, pues después viene la de parientes, esa era la propia. ¿Ya? La de parientes, lo único que se agrega acá es esta parte de acá abajo. ¿Ya? Eh, el tema de si había, digamos, provocación que no proveniera, ¿no? De parte del que lo están dañando, ¿no? Ni tampoco tuviera participación el que defiende. Eso es como lo que se agrega. Lo demás es todo lo mismo y aquí lo que hay que aprender es esta enumeración de variantes. Por eso me la voy a saltar rápido, porque finalmente Sí, eso es como trabajo de cada uno. claro, perfecto. Después viene el tema de, bueno, acá están los de parientes, lo que decía yo, en caso de haber existido provocación de parte del acometido, no tuviera participación en ella el defensor. Después viene la de extraños, acá se agrega el tema de que no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Y los demás son los mismos. Franco, dame un minuto. Sí, pero se salió este loquito, ¿no? Sí, se salió parece el Alejandro. Sigamos, ¿no? Pues si cuando vuelva a entrarse Ya, se entra, ¿no? Ya, entonces sí. acá el la de extraño, como habíamos dicho, que finalmente el tema de la venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. En la privilegiada nos encontramos con la presunción, ¿no? Finalmente que va a presumirse las características o las circunstancias previstas en el número que se lee y en los números anteriores, que era la de pariente, la de extraño, ¿no? Y que finalmente aquí lo que se presume era cualquiera que sea el daño. ¿Cachai? Entonces acá inmediatamente, bueno, como dijo el profesor, que no se podía presumir un hecho base, ¿no? Que es la agresión ilegítima. De la agresión ilegítima sacamos las presunciones. Entonces aquí es la racionalidad a la que se presume. Lo que lo encuentra, y ahí opinábamos delante que el tema digamos, de proteger la propiedad privada, etcétera, como un bien jurídico, ¿no? En este caso era como un poco exorbitante, porque si se está pasando a alguien en tu casa con lo que dice el escalamiento, ¿no? Que el artículo 440 definía lo que era el escalamiento, el número 1, y le habíamos dicho que era como un forado, ruptura, cualquier forma por la cual tú entras a una propiedad privada.
¿no? Pero solamente las que enumera el 440. No, no sé si queréis leerlas, te las voy a poner acá para que las veamos al tiro. Dice, se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4 y 5 precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor. Respecto de aquel que rechaza el escalamiento, los términos indicados en el número 1 del artículo 440 de este código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias, o si es de noche, en un local comercial o industrial, y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y de este código. Franco, una consulta antes que te saque de ahí. Yo entiendo que se refiere cuando, ¿cierto?, la legítima defensa privilegiada era cuando digamos, el que se defiende, en este caso, el dueño de casa, qué sé yo, el que se defiende, se presume que es legítima, dice ahí, cualquiera sea el daño que se ocasione al agresor. ¿Ya? Esa es la clave. Claro, cuando se basa en que este agresor se introduce en la casa, o digamos, a través de un forado, escalamiento, una pared, qué sé yo, y todas esas cosas, ahí es como que le da más amplitud, digamos, como de irresponsabilidad, digamos, al que agrede, pues, o sea, al que se defiende, pues tiene mayor o sea, tiene mayor presunción de ser legítima en la defensa. Exacto. Con eso habla, pues, si finalmente el tema de ese articulado, el artículo 10, inciso final del sexto, no habla con esto, pues finalmente se tiene que producir, no es cierto, esa agresión de esta forma, ¿no? El escalamiento. Y acá está, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado, como decíamos, rompimiento de pared, techo, fractura de puerta o ventana. Entonces, finalmente, esta característica esencial está en el robo con fuerza de las cosas, con el título de robo con fuerza de las cosas. Por eso digo que finalmente lo que trata de la presunción, ¿no?, la legítima defensa privilegiada, es básicamente presumir que si se da el escalamiento, hay una agresión ilegítima, ¿no? Pero la agresión ilegítima no se presume. O sea, básicamente se tiene que dar el escalamiento. ¿Cachai? Ahora, el tema está en que, como habíamos dicho, la necesidad racional del medio empleado para repelerla es la que está en juego. Mira, en esta lámina aparece, ¿no es cierto? Finalmente dice que se presume, ¿no? La primera circunstancia es la agresión ilegítima, la segunda es la necesidad racional y la falta de provocación. Entonces, finalmente concluimos que la agresión ilegítima es el hecho base, el hecho fundante, por ende no se podría presumir. Lo que se presume es si se da con escalamiento, ¿no? El escalamiento es, digamos, símil a una agresión ilegítima, ¿no? O sea, es la idea de eso. O sea, si yo perturbo tu propiedad mediante un forado, entro a tu casa por el techo, rompo la pared, no sé, etcétera, tú me puedes pegar un balazo y da lo mismo. Es ahí el tema del debate de que si, no sé, pues, la persona cae adentro o afuera de la casa. No sé si te has cachado eso. Sí. Que lo tiren para adentro, no sé. Mira, la idea, yo creo, de esto de utilizar la legítima defensa privilegiada es que tú sorprendas a alguien irrumpiendo en tu casa. Porque si ya los pilláis adentro, no podía hacer la legítima defensa privilegiada, pues. Tendréis que hacer la propia. ¿Y qué sería entonces ahí? No, tenéis que hacer la legítima defensa propia, ¿no? Tenéis que comprobar todos los requisitos. Que la persona te iba a agredir, que el medio empleado que utilizaste fue racional, y básicamente la tercera, que la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende se da por concluido que la persona, si se pasó, está ahí, está de alguna manera provocando para que te defienda. Entonces, finalmente, vaya a tener que comprobar no la legítima defensa privilegiada si está dentro de tu casa, tomando las especies, sino que solamente cuando está en lo que describe el artículo, que es el escalamiento. Y ahora igual el artículo cubre dos situaciones, las que leí tú. Describe una serie de lugares, ¿no? Una casa, departamento, oficina habitados, o en sus dependencias, si es de día. O sea, en esos lugares el escalamiento se puede llevar a cabo y va a cubrir la legítima defensa privilegiada. Ahora, si es de noche, en el local comercial, industrial, en esos lugares, ¿no? ¿Cachai? Entonces, eso es lo que cubre. Ahora, además de eso,
va a cubrir una serie de delitos que el profesor lo va a enumerar acá. Secuestro, sustracción de menor, violación, sustracción de menor de 18, violación de persona mayor de 14, menor de 14. Yo encuentro que aquí está absolutamente justificado. Pero no sé si en el delito con robo con violencia, en el delito con intimidación, etc. O el robo por sorpresa. ¿Qué pensáis Sí, tú, Sofía? no, que se me confunde el asunto. Cuando tú dices que la persona, ya está, cuando la persona tú la encuentras en tu casa, ¿cierto? Entró a tu casa, eh, y tú dices que esa sería una legítima defensa propia. O sea, si está dentro de tu casa, ¿no? Tú vas a tener que defenderte, po. Pero para eso vas a tener que comprobar que los requisitos de la legítima defensa se dieron. Agresión ilegítima, La racionalidad del medio propia, empleado, la propia, que la una propia. agresión legítima, Exacto, ¿cierto? exacto. Todo aquello. Pero si la diferencia con la otra sería que haya utilizado o no el escalamiento. Exacto. El escalamiento ahí es la palabra clave, porque finalmente el escalamiento hace presumir que la persona está agrediéndote y además que tú puedes utilizar el medio empleado de cualquier forma. Del que Podría tú yo, quieras, claro, aunque sea que podría lo yo, mates. exacto. Ya. Esa es la clave. Y la otra La clave es clave, ya. el tema de día y de noche, ¿no? De día en los Perfecto. lugares que están ahí y de noche en los lugares que menciona el artículo. Por eso te Ah, ok, decía ya. que yo encuentro que los delitos cubiertos por la legítima defensa en estos casos, el secuestro, por ejemplo, si alguien te está si tú te están secuestrando, ¿no? Lógicamente que la racionalidad del medio empleado no me interesa. O sea, si mato a la persona, da lo mismo. Si hay una sustracción de un menor de 18 años, da lo mismo la racionalidad del medio empleado. La violación de la persona de mayor de 14 años, menor de 14 años, tampoco da lo mismo. Es básicamente, si tú matáis a esa persona, no te pueden culpar por Ya, ese claro, delito. en estas situaciones de delito. Exacto. Claro. No sé, imagínate que te intente matar tu pareja y tú le des muerte a tu pareja. Actuaste en legítima defensa, ¿no? Por supuesto. Esa es la idea, ¿cachai? Entonces, los delitos cubiertos por la defensa privilegiada, estos de acá yo encuentro que están bien. Pero ahora, el robo con violencia. Bueno, si se da con la figura de escalamiento en mi casa y todo eso, yo creo que igual necesito comprobar la racionalidad. Ahora, no sé, no estoy 100% seguro, porque igual no lo he vivido. Claro, abajo dice los delitos de robo con violencia, con intimidación simple. ¿Cachai? Entonces, claro, en ese caso, por ejemplo, intimidación simple o intimidación calificada, la persona te está amedrentando, ¿no? Te está amenazando. Y siempre ese sería, eso, digamos, los delitos de robo con violencia, con intimidación simple, también puede, digamos, obvio que puede hacer, comúnmente se da en la calle. Exacto, exacto. Entonces, Ahí yo podría, básicamente, digamos, podría darle muerte a una persona, o sea, se dice exacto, defensa privilegiada. exacto, Aún así, exacto, porque se te va a presumir la racionalidad del medio empleado. se va a Mira, dejémoslo igual, presumir. Es complicado ya. hácele un asterisco para preguntar, porque nosotros no le preguntamos de estas figuras específicas, solamente hablamos Ya. de los delitos que se ven con la figura del 440 número 1, del escalamiento. Entonces, como no Ya. preguntamos sobre estos delitos específicos, mejor esperar al profe, como hoy día va a tener una clase de preguntas, le hacemos esta pregunta rápida. Ya, Ok. entonces acá están los casos especiales de la legítima defensa, ya los vimos, de noche o de día, que es lo mismo, dice el que rechaza el escalamiento en los términos del 440, ahí dice si es de noche, si es de día. Pero mira, acá dice una figura interesante, dice, hay dos actos del sujeto activo que requiere, ¿no es cierto?, para que se den un robo con fuerza. El primer acto es el ingreso al lugar del robo, ¿no? Venciendo las seguridades que su propietario ha colocado para resguardar la especie. Ese es el primer paso, ¿no? Cuando hablamos que los delitos son de mera actividad o de resultado material, en este caso, este delito es complejo, porque básicamente va a tener que entrar, ¿no? Y luego apropiarte las especies. ¿Cachai? Entonces, el delito consta de dos partes.
básicamente la legítima defensa va a cubrir solamente la primera parte de ese delito, el ingreso al lugar del robo, venciendo la seguridad, ¿no? Porque aquí dice, la legítima defensa solo puede ser aplicada para impedir o repeler el primero de los actos, el escalamiento, ¿okay? Y no para impedir el apoderamiento. De este último caso se debe utilizar la legítima defensa simple o convencional o la propia. ¿Cachai? Claro, ahí hace la distinción. Claro. Si es con escalamiento es la privilegiada. Si es para impedir, digamos, el apoderamiento en este último caso, eso solo puede utilizarse la legítima defensa convencional o la simple, sería la propia. Exacto. Dame un momento, Sofía, voy al baño y vengo al tiro, ¿ya? Tú ya solo. No, es que de repente se la puede echar, tú sabes, que quieren que estudien con él nomás y la... Sí. Ya mira, en resumen. ¿Cómo no le gusta que estudie con más personas? No, pero esas cosas las hablamos otro día, si esas cosas son como... ¿Para qué vamos a sacar trapos limpios? Que se está grabando esta cuestión de su país. Perdón. Ya mira, ahí están los dos, ¿no es cierto? El delito, ¿no? De robo con violencia, acá está. ¿Cachai? Entonces las dos partes, ya lo habíamos dicho que la legítima defensa privilegiada iba a cubrir solamente el escalamiento. Y el tema de noche, bueno, ya lo habíamos visto, pues, ¿no? El robo con fuerza en lugar no habitado. Básicamente industria o local comercial, que así es la calificación. Y luego pasamos, después de haber visto la privilegiada, sí hay que anotar, quizás hacerle algunas preguntas por acá al profesor hoy día, para que si podía anotarla ahí, bacán, hacerle una cruz, no sé. A mí siempre se me olvida cuando dicen pregunta, no me acuerdo de nada. Absolutamente nada. Ya. Aquí está la legítima defensa putativa. Aquí ya vimos que podría ser una causal de exculpación, porque finalmente el imaginarse algo, ¿no? Claramente no tiene que ver con lo material de una norma, ¿no? Sino que va a tener que ver con la sede de culpabilidad, revisar si el sujeto era imputable, ¿no? Revisar si se exigía otra conducta, revisar si tenía conciencia de la ilicitud. En este caso no. En este caso va a ser una sede de culpabilidad. Va a tener que revisarse estos requisitos que te mencioné. Ahora, la legítima defensa tiene aristas. Ya la habíamos revisado o la habíamos dicho. ¿Qué pasa si se me pasa la mano? ¿No? ¿O qué pasa si el tiempo pasó, ¿no? El tiempo de real inminente pasó y igual le sigo pegando? O le voy a pegar después al otro día, no sé. Dice, la doctrina distingue dos casos. El primer caso que hablábamos, el extensivo, que finalmente va a producirse el tema con una reacción defensiva cuando ya pasó la lesión. Este es el caso del otro día, ¿no? Que voy a pegarle a la casa. Y el segundo caso, el intensivo, finalmente se me pasó la mano, ¿no? Los dos casos concluimos de que la conducta va a ser ilícita y también antijurídica, por tanto antijurídica, y va a pasarse a la culpabilidad, ¿no? Pero va a servir le van a dar, digamos, otorgar como un atenuante, ¿no? Siempre y cuando compruebe que había una agresión ilegítima, lógico, y que el sujeto trató de impedirla. Esa va a ser la eximente incompleta del artículo 11, número 1 del Código Penal. Esos son esos casos. Luego está el estado de necesidad. Aquí ya cambiamos de tema terminamos con la legítima defensa, empezamos con otra causal de justificación que era en torno, digamos, a la preservación de un derecho, pero este derecho ahora no va a ser un derecho menos valioso ni más valioso, o sea, perdón, de igual magnitud, sino que va a ser un derecho más valioso, ¿no? Aquí está el tema de que una persona lesiona otro bien jurídico, ¿no? De una persona diferente, un tercero, pero para evitar nomás que lo maten, ¿no? Ahí entro a la casa, no sé, o viene un maremoto, entro a la casa, o alguien me persigue, entro a una casa sin el permiso del dueño, siendo que la figura penal que cubriría ese tipo de acción sería de violación de morada, ¿no? ¿Concuerdas conmigo en eso? Sí, o sea, el justificante y el exculpante. Solamente el Me justificante parece que no. son dos sedes distintas. La justificante cae en la sede de la antijuricidad y la exculpante la sede de la exculpación.
Cuando no puede justificarse, caería en la sede de, ya estaría en la sede de la culpa ya. O sea, lo que pasa es que el estado de necesidad culpante va a hablar de un tema distinto, va a hablar de lo que está dentro de la imaginación del sujeto, porque finalmente, por ejemplo, aquí, en el exculpante, como dices tú, el sujeto activo va a atacar un bien jurídico para evitar un sacrificio de un bien del mismo valor. ¿Cachai? Aquí, por ejemplo, en el estado de necesidad culpante encontramos a la persona que le dicen te mato o matas a tus hijos, un ejemplo. Te mato o matas al vecino. Porque finalmente yo te estoy forzando. ¿Cachai o no? El bien jurídico que tú vas a salvar es del mismo valor. Porque vida por vida. ¿Cachai? Ese es el exculpante. Porque finalmente ahí, si había fuerza, eso vamos a tener que revisarlo en la sede, y esa fuerza fue la necesaria para viciar, ¿no?, el consentimiento de la persona y para forzarlo a hacerlo. En ese caso vamos a hablar de la culpabilidad. Pero en el justificante no, pues, efectivamente hay un valor distinto, ¿no? Un bien jurídico más valioso que otro. Por ende, va a sacrificar dos tipos de valores, ¿no? O dos tipos de delitos cubiertos, o de dos tipos de bienes jurídicos custodiados por el Código Penal. La primera va a ser en la propiedad ajena, ¿ya? O sea, básicamente, para evitar un mal, ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurran las siguientes circunstancias. La primera es realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. La segunda sería que sea mayor, ¿no es cierto?, al causado, para evitarlo. Y la tercera, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedir. Sí. Explícame esta figura tú, Sofía. Ya. Sí, sí, le entiendo. Si dame un vuelvo a caso, las... un ejemplo. Sí, tengo ejemplo. El caso de necesidad de justificante y exculpante, en el caso de necesidad justificante, ahí se contraponen dos bienes jurídicos de distinto valor. Uno más valioso que el otro, donde la persona que, digamos, actúa, el sujeto activo actúa, va a cometer un hecho típico en defensa de un bien jurídico de mayor valor, va a sacrificar uno de menos valor, es decir, la propiedad, por ejemplo, privada, ¿ya? Y en el segundo caso, del estado de necesidad exculpante, se van a confrontar dos bienes jurídicos del mismo valor, por ejemplo, vida. Ahí están los ejemplos, yo tengo un ejemplo distinto, pero bueno, es lo mismo en realidad. Sí, es lo mismo, o sea, claro, es exactamente lo importante acá es saber distinguir de dónde proviene ese mal, ¿no? Porque finalmente hablamos de evitar un mal, pero ¿de dónde proviene? ¿Cachai? Entonces, cuando nos vamos a ver de dónde proviene, el Código Penal no nos dice nada tampoco, que dice, primero, realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. Pero ¿qué mal? O sea, no nos dice qué mal. Segunda, que sea mayor al causado. Bueno, vamos a estar hablando de un mal, digamos, que es mayor, pero aún no sé qué mal. Tercera, que no haya otro medio practicable, ¿no? Y medio perjudicial para impedirlo. Entonces, aún no nos dice qué mal. Entonces, aquí nos va a decir algunas cosas sobre el mal. Por ejemplo, el 144, el artículo 144, nos habla del delito de violación de morada, ¿no? El que entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador será castigado con tan, ¿no? Ahora, si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, el tribunal podrá aplicar bla, 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 una reclusión mayor, ¿no? Ahora, el artículo 145, siguiente, inmediatamente a este artículo, dice que la disposición del artículo que acabamos de leer no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave, a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ¿no? Ni al que lo hace para prestar algún auxilio a la humanidad o a la justicia. ¿Cachai? Entonces aquí nos deja ver que el mal ya proviene de esos tipos, ¿cachai? Básicamente de males que van a ser generales, en un caso, como los casos que habíamos visto de el acaso, ¿no? Un tsunami, un terremoto, ¿no? O a la justicia. Una casualidad. Un acaso es un hecho eventual. Exacto. O a la justicia, ¿no? Y en ese caso, el que trate de impedir algo, ¿no? El que trate de hacer algo o impedir algún delito, ¿no? Tampoco tiene aplicación respecto a los cafés, tabernas, posadas y demás casas. Y aquí te describo otros lugares, ¿no?, del delito de violación de morada que va a tener aplicación, ¿ya? Perdón, tampoco tiene aplicación. En esos lugares tampoco va a tener aplicación, ¿no? Lo que acabamos de leer. O sea, básicamente no va a tener aplicación el delito, a eso me refiero. O sea, en estos lugares también va a cubrirse la figura de estado de necesidad justificante, que son los cafés, las tabernas, las posadas,
las casas públicas, mientras estuvieran abiertos y no se usara la violencia inmotiva. Entonces yo también voy a poder dañar esos lugares, ¿no? O sea, sacrificar esos lugares en cuanto al delito de violabilidad del hogar, inviolabilidad del hogar. Aquí están las dos situaciones de necesidad, lo que estamos hablando, de dónde proviene el mal, y básicamente lo va a definir como, no sé si puedes leer esta parte. Sí, dice, requisitos del estado de necesidad justificante son dos. La situación de necesidad. Un requisito básico del estado de necesidad es la existencia de una situación en la que la salvación de un bien jurídico no es posible sino mediante la realización de una situación típica que sacrifica a otro bien jurídico menos valioso. Esto puede ser creado por el caso, dice, avalancha, terremoto, por ejemplo, o por la acción de un tercero. El mal amenazante, o también llamado situación de necesidad, tiene que, primero, ser real. Un mal aparente o imaginario no bastará para justificar la conducta desplegada, aunque dados ciertos supuestos, puede dar lugar a una causal de exculpación. Asimismo, debe ser, segundo, actual e inminente. Ya, pues ahí están bueno, de dónde puede provenir el mal. Pues ya vimos que básicamente el acaso, y la otra es de una acción que provenga del humano, ¿no? De un tercero, un hecho humano, un hecho natural y un hecho humano. El mal amenazante, perdón, o también llamado situación de necesidad, como decís tú, el requisito es que debe ser real de esta avalancha, ¿no? En el caso de ser una avalancha. Y por ende, un mal aparente o imaginario no basta para justificar la conducta desplegada, aunque en ciertos supuestos puede dar a una causal de exculpación, de lo que estamos hablando delante, ¿no? De esta imaginación, de esta falta de realidad, ¿no? Y así debe ser, también dice que actual inminente. O sea, son los mismos requisitos que la legítima defensa en cuanto a la agresión ilegítima. Pero ahí yo puedo dañar, ¿cierto?, una propiedad privada, propiedad ajena, una casa, un domicilio. También tú señalaste los bares, los cafés, que estén abiertos. Claro, sí, sí, lo vimos acá. Pues, o sea, básicamente hay el tema de la regulación legal de la causal de justificación está, bueno, la primera regulación la encontramos en esta, ¿no? En este lugar, ¿no? Que es el artículo 10, que ahí establece básicamente la propiedad ajena, que es el bien jurídico a dañar, ¿no? Y aparecen, digamos, los requisitos que los leímos ya, ¿no? Que el mal causado sea mayor, ¿no? Y que real, finalmente inminente, que otro medio practicable. Entonces, esa es la regulación legal 1. Y luego nos encontramos también en una figura específica que va a cubrir, ¿no es cierto?, el delito o va a cubrir el bien jurídico de inviolabilidad del hogar, por ende el que viola el hogar comete violación de morada. Entonces, ese va a ser el delito. Dentro de ese delito nos dice también la disposición que va a cubrirlo, ¿no? Y que va a hacer surgir, ¿no?, una norma que me va a autorizar a realizar ese hecho, ¿no? Entrar a un lugar, violar un hogar. claro, violar un hogar, y al autorizármelo va a ponerse en contradicción con el ordenamiento jurídico, por ende va a haber una antijuricidad, ¿cachai? Claro. Entonces, Y en ese caso me acuerdo que en ese caso la persona que entraba, ¿cierto?, donde se veía en una situación, digamos, de un tercero te viene persiguiendo, te quiere, digamos, linchar, te quiere matar, que si tú te metes en una casa, ¿no?, entras a un hogar, violas ese domicilio para salvar tu vida. En ese exacto. caso, ese que viola ese hogar estaría justificado y no caería en la sede de la culpabilidad. En ese caso, ¿quién respondería por los daños? Digamos, que no sé, pues saltó una reja, no sé, pues botó algo, no sé, pues, quebró algo, no tengo idea, un espejo, un vidrio, Ya. para poder entrar a la casa. ¿Quién se hacía responsable? Me acuerdo, no recuerdo, creo que dijo todo eso. Claro, yo no lo recuerdo, hay que preguntarle, ¿ya? Yo recomiendo ahí preguntarle porque, mira, lo que yo te he hablado es básicamente lo que está en las diapos. Entonces, hay Perfecto. cosas que el profesor dice y yo no las anoto, ¿cachai? No las Ya, anoto ok. en el diapo porque no estoy con la diapo, entonces hay gente que sí está con el cuaderno y está anotando esas cuestiones. Entonces, por eso la idea de hacer estas juntas es Claro. específicamente que sea una gente que sepa, ¿cachai? Que anota y la weá. Porque finalmente esto no es como para, o sea, básicamente es para estudiar, nos sirve a los dos, pero también para Claro. sacar cosas, detalles que Limpio. yo no tengo, ¿cachai? Yo básicamente te estoy a ti usando para que tú me des tus conocimientos que tú tienes y que yo no los pude ver para hacer una Un mejor, resumen.
un mejor, Claro, por ejemplo, claro, en el anterior, en lo mejor anterior, conocimiento. yo tengo, por ejemplo, tengo unos ejemplos que son más claros, ¿ah? En los que tú tienes. Claro, ¿cachai? Entonces la idea es, por ejemplo, esos ejemplos que tú vas Por dando, ej- me los vais Claro, y compartiendo. lo que te digo, por ejemplo, en el caso del estado de necesidad justificante, ¿cierto? Porque tú en el caso de un accidente automovilístico, no sé, pues alguien va a atropellar a alguien y alguien, en vez de atropellar a alguien, se va contra auto y no atropella a alguien, ¿entendí? Y ahí estaría haciendo una confrontación de valores de dos tipos de bienes jurídicos, que es el auto y la propiedad ajena y una vida que va a Mira, salvar. yo creo que, Y en no sé, por ejemplo, el segundo ejemplo sería, me acuerdo que tirándome, él habló, disculpa, el segundo ejemplo, me acuerdo que él dio el ejemplo este de la balsa, que viene en alta mar, qué sé yo, un naufragio, qué sé yo, dos personas están arriba de esa balsa y uno, esa balsa no puede, no tiene capacidad de aguantar dos personas. Entonces uno decide eliminar, votar a otra persona para salvarse él. Ese ejemplo dio el hombre, el profesor. claro, en el caso que decís tú, el tema de la balsa, no sé, ¿qué ejemplo te di ahí? No Sí, entendí. él habló de una balsa que estaba era, digamos que estaba en Apolo, no sé, pues había naufragado Pero ahí, por embarcación y ejemplo, ahí según la norma no habían puede. dos bienes jurídicos de la misma calidad que eran dos vidas, Pero eso, pero ¿entiendes? por eso, en ese caso no es estado de necesidad justificante. Esto será No, pues es estado, culpante, pues. No, ese era el ¿cachai? culpante, no es la justificante, Claro, por eso. es culpante. En ese caso Y sí, también tiene que ver, en ese caso yo te entiendo porque ahí, mira, tú lo que para entender aún más allá el ejemplo, lo que tenés que ver